Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos Muy una de las buenas, preguntas muy que ustedes me buenas. dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Recuerda que si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Recuerden, lo importante es que sus preguntas sean de interés general para la comunidad de Fotograma 24. Esas son las preguntas que Claro. voy a responder a los estudios, entre ellas Avengers Infinity A ver. Disney Plus estrenará DTSX con IMAX Enhanced el 15 de mayo. Será el concierto de Queen en Montreal y habrá varias películas de Marvel Studios, entre ellas Avengers Infinity War y Endgame, Black Panther 1 y 2, y Doctor Strange 1 y 2. Entre otras, ojalá pueda hacer un video hablando de ellos. War y Endgame, Black Panther 1 y 2 y Doctor Strange 1 y 2, entre otras. Ojalá y puedas hacer un video hablando de ello. Y sí, lo que muchos fanáticos de cine en casa habíamos estado esperando por bastante tiempo, al fin va a suceder el 15 de mayo. ¿Por qué digo que específicamente los fanáticos del cine en casa? Bueno, pues porque para poder ver una película verdaderamente con IMAX Enhanced, requieres un cierto tipo de equipo en tu cine en casa. No cualquier sistema lo va a poder reproducir. Y es ahí donde viene un problema no solamente para la generalidad del público, sino también para algunos entusiastas del cine en casa, pero ya lo vamos a abordar en este video. Como lo dice Nathan, el 15 de mayo llega Disney Plus IMAX Enhanced utilizando DTS:X. Oye David, pero ya desde hace bastante tiempo Disney Plus tiene IMAX Enhanced. Esto no es totalmente cierto, porque Disney Plus había estado utilizando IMAX Enhanced solamente justificándolo con que algunas películas tenían barras negras mucho más pequeñas. Ok. Pero realmente, como lo he explicado en videos anteriores, eso no es IMAX Enhanced al 100%. IMAX Enhanced es un formato, mejor dicho, un conjunto de elementos incluyendo una certificación que conjuga tanto audio como video. En Disney Plus solamente estábamos obteniendo una O sea, es como decir, esta película tiene Dolby. Pero Dolby, ¿qué? ¿Dolby Audio? ¿Dolby Video? ¿Dolby qué? parte de esta certificación del video, que tiene que ver con que las barras negras pueden ser un poquito más pequeñas, pero no necesariamente todas las películas con IMAX Enhanced van a tener, digamos, una imagen mucho más amplia. Hay películas con IMAX Enhanced que van a tener las barras negras común y corrientes. Aquí la diferencia es que por primera vez vamos a poder utilizar DTS:X. Seguramente la mayor parte de gente allá afuera conoce lo que es Dolby Atmos. Tal vez algunos lo conocen, digamos, por la superficie, a través de audífonos, barras de sonido, etc. Pero Dolby Atmos es más que un formato, es una forma de mezclar el sonido de una película. Pero bueno, uno de los beneficios es que ya tenemos bocinas en el techo y se vuelve un sonido tridimensional. Sí puedes posicionar objetos de sonido a lo largo y ancho de toda la habitación, igualmente a la altura. Es bastante impresionante cuando tienes bocinas físicas en la parte del techo y tienes un sistema completo como lo es un 7.1.4. Pero bueno, para muchos esa es la versión definitiva de un formato de sonido. Pero por otro lado también tenemos otra cosa que se llama DTS:X, que es, digamos, que la competencia de Dolby. Mucha gente siempre insiste, no, es que Dolby Atmos es mejor que DTS:X o DTS:X es mejor que Dolby Atmos. La realidad es que puedes hacer que una mezcla se escuche exactamente igual tanto en Dolby Atmos como DTS:X. No hay demasiada diferencia. La diferencia son las herramientas que te brinda cada uno de los formatos de sonido en el momento de hacer la producción de sonido. Pero realmente para nosotros como usuarios comunes no hay tanta diferencia, al menos que tengas un cine en casa, digamos, mucho más grande. Algo donde utilices cerca de 32 bocinas o incluso... Vete a la chingada. ¿Cómo? ¿Para qué usarías 32 bocinas? ¿Qué mamada, güey? O sea, ¿cuánto aumenta tu experiencia como editor eso? ¿3%? ¿Y te gastas qué? Unos... No sé, unos $10,000, tal vez. Muchísimo más si cuentas lo de la habitación y todo eso. No sé, hermano, está muy loco y me parece muy poco práctico y muy poco realista un cambio como estos. Tal vez si eres millonario y quieres tenerlo tope de lo tope, pero ya sería meramente, ya no es gama alta, ya no es gama alta, es gama entusiasta. Es algo que sabes que no le vas a sacar un provecho razonable. Simplemente quieres tener lo último de lo último y ya. Lo más tope. Aunque no te convenga, aunque... No sé, es exagerar. 64. En esos casos ya comienza a ser un poquito más relevante, pero en estos casos de un cine en casa 7.1.4, 7.1.6, 9.1.6, no hay verdaderas ventajas entre un formato u otro. Y aún así, incluso en los cines en casa más grandes, tampoco diría que es tan pero tan notorio. Como les digo, tú puedes hacer sonar increíble una mezcla de sonido tanto en Dolby Atmos como en DTS:X, solamente que mucha gente se quedó con la idea de los años 2000 donde DTS tenía un mejor bitrate. Eso significaba que sí se escuchaba mejor DTS o DTS normal contra Dolby Digital, que tenía un bitrate mucho más bajo. La realidad es que cuando pasamos al formato... También hay que tomar en cuenta que muchos de los... Bueno, ahorita por ejemplo, muchos de los contenidos están siendo hechos en Dolby Atmos. Y a ver, por mera estadística,
Sabemos que cuando se adopta cualquier cosa, una tecnología, lo que sea, digamos que digamos, pongamos este ejemplo, ¿no? Se hacen famosos los tacos en tu colonia y de repente en cada esquina de tu colonia venden tacos. Te voy a apostar que la mayoría de esos puestos de tacos no son tan buenos. ¿Por qué? Pues porque solo resalta la minoría que sí tiene una metodología, una receta o algo que las vuelve más ricos o disfrutables. Entonces, pasa lo mismo con el audio, pasa lo mismo con las carreras, pasa lo mismo con absolutamente todo. La mayoría de las personas no destacan. No es malo, pero simplemente hay que tomarlo en cuenta porque, por ejemplo, en estas tecnologías llega a afectar mucho en la adopción de estas tecnologías como usuario que que muchos de los samples, de las canciones, por ejemplo, o de las películas en sí, no están remasterizadas o hechas directamente en Atmos de la forma correcta. Tienen el formato, sí, pero tener el formato no los vuelve buenos per se. Tener el formato nada más es como tener esa herramienta de edición espacial de audio. Pero si tú no sabes sacarle el provecho a esa herramienta, pues puedes terminar haciendo que incluso el público termine rechazando el Dolby Atmos porque pues no escucha una verdadera diferencia que espera escuchar en todo el contenido que ellos consuman de Dolby, porque pues se gastaron una pasta enorme, pero enorme, en equipos que son compatibles con Dolby de por sí. Entonces pues sí, es medio raro el tema porque involucra que muchas personas tengan que ser muy buenas y eso es estadísticamente improbable. Entonces ves música en Dolby y mucha de ella no está bien mezclada, no tiene esa calidad en Dolby que puede tener o que el estándar podría hacerte sentir que te pierdes, que no estás disfrutándolo como deberías, ¿sabes? Ay, es que es una mamada, güey. Pero pasa en todas las cosas, en todos los sentidos humanos, en todas las artes, en todas las ciencias, en todas las disciplinas. Blu-ray, realmente no hay demasiadas diferencias entre ambos tipos de sonido. Y si llegaba a haber una verdadera diferencia donde una misma película tuviera la mezcla en Dolby True HD y al mismo tiempo en DTS HD Master Audio, entonces pues en ese caso tenía más que ver con una táctica de marketing. Por ejemplo, una de las razones con las que DTS justificaba que era mejor que Dolby Digital en la época del DVD es que DTS solía aumentar un poquito los sonidos de su buffer y al mismo tiempo el sonido de las bocinas surround. Entonces ya les he platicado que muchas veces la percepción humana se basa en que se escuche entre comillas más claro, pero en realidad no es que se escuche más claro, sino que se escucha más fuerte. Entonces DTS tenía las bocinas con un volumen unos 3 decibeles arriba, el subwoofer igual, entonces las mezclas de sonidos se sentían mucho más impactantes. Pero la realidad es que si pusiéramos exactamente la misma mezcla, una en formato DTS y otra en Dolby Digital, se escucharían muy similares. Son muy poquitas las personas, gente muy especializada, que puede alcanzar a escuchar las diferencias. En ese caso, la verdadera diferencia, como les digo, era que DTS tenía un mejor bitrate que Dolby Digital. Pero la realidad es que esto no iba a significar que las bocinas surround y el subwoofer se escucharan más fuertes en DTS, solamente que era hecho algo a propósito para que la gente comenzara a preferir DTS sobre Dolby Digital. Y es lo mismo que sucedió en los Loudness Wars, que ya les platiqué, que cuando la gente le cambiaba el radio, intentaba sintonizar, se quedaba en la estación que se escuchaba más fuerte, no la que se escuchaba más claro, pero digamos que la gente relaciona un volumen fuerte con que tiene mejor calidad de sonido. Bueno, es que también, a ver, tengamos en cuenta que también muchos reproductores de los baratos para la gente de barrio, no de abajo como yo, pues entenderán que la mayoría de los aparatos tipo bocina para reproducir audio pues no eran los mejores. Entonces no le podías subir el volumen porque precisamente se oía horrible, pero horrible. Si tú le subías más el volumen era para dejarlo muy de fondo en una fiesta en donde no se escuchara tanto, donde más bien hubiera mucho ruido de fondo y atenuara estos detalles de ruido
de ruido horrible que había. Entonces, pues sí, yo creo que para muchos sí fue o llegó a ser importante eso, que a niveles altos de audio, pues sí sonara bien. Digo, incluso en equipos de gama media muchas veces ya no puedes subirle tanto al volumen porque pues no, la bocina no da para eso. Y entonces las radiodifusoras comenzaron a pedir mezclas de la música que estuvieran muy comprimidas. De esa manera parecía que cierta estación tenía una mejor recepción que otra estación, cuando era totalmente falso. Otro ejemplo de esto tiene que ver con MQA, lo que tenemos en Tidal. Y mucha gente siempre dice, no, es que MQA se escucha mucho mejor que un simple sonido lossless. La realidad es que MQA es toda una táctica de marketing. Siempre este esquema que ellos utilizaban de compresión terminaba generando más ruido en el sistema. Pero la diferencia, por lo que la gente dice hay una verdadera diferencia, y se los digo porque yo lo tuve, tiene que ver con una alza de volumen en el formato MQA en comparación a un formato, digamos, normal dentro de la industria. Entonces, nuevamente, mucha gente cree que si la música, que si el sonido se escucha más fuerte, significa que tiene mejor fidelidad. Y eso es totalmente falso. Es una de las máscaras que utilizan en el marketing en cuestión de formatos de sonido. Entonces, ahora que pasamos a utilizar DTS en Disney Plus, pues uno pensaría, tal vez si tienes esta idea justamente de DTS de los años 2000, pues que ahora las mezclas van a ser mucho mejores. La realidad es que no tendrían razón para ser mucho mejores si simplemente es la mezcla de Dolby Atmos pasada a un formato DTS. El que sea DTS no cambia absolutamente nada. Solamente podrá cambiar en cuestión de la configuración de bocinas que tengas en tu casa. Pero eso es lo único. Aquí lo que verdaderamente es importante es el sellito de IMAX Enhanced. Pero ya he hecho videos anteriores donde les he platicado que sí, en efecto, hay diferencias entre una mezcla en Dolby Atmos, en una mezcla con DTS-X normal, contra una mezcla DTS-X con IMAX Enhanced. Pero ahora estas diferencias son sumamente importantes, yo diría que no demasiado. ¿Qué es lo que sucede cuando tú pones una película con IMAX Enhanced? De hecho, tengo un short que les voy a dejar en esta esquina, donde justamente les muestro qué sucede cuando pones una película con IMAX Enhanced. Lo primero que va a suceder es que los ajustes de crossover de tu sistema de cine en casa van a cambiar completamente. Si es que tu sistema de cine en casa, o sea, tu receptor de cine en casa o tu barra de sonido, sea compatible con IMAX Enhanced. No todos los equipos son compatibles. Entonces, si ya tienes tu receptor que es compatible con IMAX Enhanced, lo primero que va a suceder es que los crossovers que pusiste originalmente o que puso el sistema de calibración se van a sobreescribir y va a entrar el receptor en un modo que se llama IMAX Enhanced. Y los crossovers, como les digo, van a pasar a 70 Hz. Pero otra cosa muy importante es que el subwoofer solamente se va a utilizar para reproducir el LFE, que es el Low Frequency Effects, o efectos de baja frecuencia. Ustedes saben que a través de su subwoofer pueden configurar para que los sonidos graves de las bocinas se escuchen directamente en el subwoofer. Digamos que las bocinas solamente reproduzcan graves medios, sonidos medios y agudos, pero los graves de todo el cine en casa, de todas las bocinas, sean reproducidos por el subwoofer. Esa es la mejor configuración. Pero ahora, en este caso, como solamente se va a reproducir el LFE, como les digo, el Low Frequency Effects, es un canal específicamente de frecuencias graves del cine en casa. Es independiente de la gestión de graves. Esto solamente se enfoca en sonidos que vayan específicamente al subwoofer diseñados por el ingeniero de sonido. Entonces, cuando entra el receptor en modo IMAX Enhanced, la gestión de graves se elimina y solamente se queda con los efectos LFE del subwoofer. Esto, pues, es un gran problema porque los crossovers, el uso del subwoofer utilizando gestión de graves, se basa más en la capacidad del sistema, en la habitación, en obtener frecuencias completas, que en un formato como lo es IMAX Enhanced. Entonces, si dejamos las configuraciones por default de IMAX Enhanced, lo que va a suceder es que te vas a dar cuenta que el subwoofer no se utiliza demasiado, sino que los graves se van a reproducir a través de las bocinas. Pero ahora la configuración que yo les recomiendo, y justamente es la que mencioné en el short, es que cambien los crossovers de la configuración específica de IMAX Enhanced, y si lo tienen a 70 Hz, 80 Hz, que es la configuración por default, lo cambien al crossover que puso originalmente su sistema de calibración, o como normalmente escuchan su sistema. Si el crossover que puso su sistema de calibración es 80 o 70 Hz, perfecto, no mueva nada, pero si lo puso así... Güey, yo no estoy entendiendo tanto. La neta no tengo algo compatible con IMAX Enhanced. No entiendo estas configuraciones. Tal vez sí haya una compatibilidad. En esa compatibilidad haya como un estándar que diga IMAX. Bueno, yo te doy el certificado si tú automáticamente cuando hay un contenido IMAX Enhanced te cambias a esta configuración por defecto, ¿no? Es lo que yo estoy entendiendo. 100, 120, cambien el crossover de IMAX Enhanced de 70 a 80 a esos 100, 120, 90 Hz, lo que haya hecho su sistema de calibración. Y otra cosa que tienen que cambiar es el modo de subwoofer. Le van a poner subwoofer mode on. Y lo que va a suceder en ese momento es que el subwoofer va a reproducir las frecuencias graves, tanto del LFE como de la gestión de graves. Y es así como se configura correctamente un sistema de sonido después de que ya hay sistema de ediciones como lo hace un sistema de calibración. Ahora, lo que van a notar directamente en las películas, lo primero es que el sonido grave va a ser mucho más alto. Yo diría que el sonido grave en un formato IMAX Enhanced aumenta por ahí de unos 3, 4 decibeles. Entonces, una explosión que normalmente en una mezcla normal de sonido se escucharía a 90 decibeles, ahora se va a escuchar a 93 decibeles, pero tiene que ver con el subwoofer que se está realzando. El otro aspecto tiene que ver con los sonidos agudos. Sí se extiende un poquito el sonido agudo de las mezclas con IMAX Enhanced. Lo que dice el marketing de este formato es que cuando tú tienes un receptor con IMAX Enhanced, estás desbloqueando la mezcla original de cine. Ya no estás obteniendo la mezcla que hizo un ingeniero de sonido para la versión en streaming ni en Blu-ray, sino la versión original de cine. En mi experiencia no es el caso. Como les digo, haciendo mediciones y yo escuchándolo con mis propios oídos, lo que sucede es que el grave aumenta y los agudos se extienden un poquito más. Entonces,
sí se siente una mezcla mucho más impactante. Yo diría que es un efecto muy similar al que tiene Dynamic EQ en la configuración de Odyssey. Entonces, pues esto es lo que pueden esperar al momento de que tienen una mezcla en IMAX Enhanced, ya sea en streaming o en formato Blu-ray. Pero la realidad es que solamente digamos que es como un cambio de curva. Ya les he dicho que hay curvas de referencia, que normalmente hay gente que cuando digo curva de referencia creen que estoy diciendo que un equipo tiene la calidad de un equipo que cuesta cientos de miles de dólares. No es eso. Cuando estamos hablando de curvas de referencia, estamos hablando que tenemos la curva de cine. Perdón, a veces este canal es muy anichado y yo lo entiendo. A ver, hay canales que pueden hablar de lo que quieran en un nicho muy específico, pero la verdad es que, güey, no entiendo nada. Esas referencias a... Sí, comúnmente la gente dice esto. Comúnmente mi gente nunca diría eso porque ni siquiera sabe qué significa eso. La curva de casa, la curva de IMAX. Entonces, también digamos que el formato IMAX Enhanced lo que está haciendo es cambiar un poquito la curva para que parezca que es más impactante la película y por lo tanto ellos puedan decir es la mezcla original de cine. Como yo les digo, yo tengo películas con IMAX Enhanced, de hecho déjenme mostrarles una, bueno no una, sino varias, aquí tengo varias películas con IMAX Enhanced y la diferencia pues sí existe, pero realmente tiene que ver con una modificación en cómo el sonido se reproduce, no como tal que sea la mezcla de cine, la mezcla de IMAX. Yo he ido a una sala IMAX y la mezcla es impresionante, es demasiado impactante. Cuando la escucho en un cine en casa no es con el mismo dinamismo, no tiene las mismas diferencias de volumen entre las voces y las explosiones. Entonces pues siento que sí es exagerar un poquito ese aspecto. Mejora la mezcla, sí, pero definitivamente no va a ser un cambio de día y noche, sobre todo con las películas de Marvel. Las películas de Marvel históricamente tienen muy malas mezclas de sonido, unas poquitas se salvan, como por ejemplo Iron Man, que originalmente había sido producida por Paramount. Entonces Iron Man pues sí tiene una... ¿Ah, sí? O sea, bueno, yo no sabía. O sea, una de las razones por las cuales yo quería tener un cine en casa con sus bocinas bien implementadas era precisamente por las películas de Marvel. Películas de acción genéricas que pues sí, narrativamente pues no pueden ser la cosa de otro mundo, pero sí me tienen mucha ilusión por volver a experimentarlas como en el cine, ¿sabes? una buena mezcla de sonido, pero fue en la era pre-Disney. Igualmente, The Incredible Hulk tenía una gran mezcla de sonido, pero nuevamente, esa fue por Universal. Cuando Disney terminó comprando... Uy, hace años que no veo The Incredible Hulk. El Increíble Hulk. toda la propiedad de Marvel, en ese momento las mezclas se volvieron malísimas, incluso las mezclas en IMAX. Una película de Marvel en IMAX no es nada, pero nada sorprendente. Entonces, pues al menos yo esperaría que con estas películas de Marvel en Disney Plus obtengamos ya una mezcla decente, porque escuchar películas de Marvel, bueno, ver películas de Marvel con mezclas de sonido en Disney Plus es terrible, se escucha horrendo, todo comprimido, no hay efectos, no se siente subwoofer, es una decepción total. Yo esperaría que con IMAX Enhanced al menos se convierta en una experiencia decente. Ya no estoy esperando excelencia, ya solamente estoy esperando el mínimo bueno. Entonces, eso es lo que yo esperaría de estas películas de Marvel. Ahora pasamos a la parte del concierto de Queen, The Rock y Montreal. Ya les platiqué que yo fui a ver ese concierto en la sala IMAX con láser de Parque Delta. Y sí, la mezcla de sonido fue increíble. Me encantó ver el concierto en el formato IMAX, pero específicamente por el sonido. En cuestión de imagen, tengo que decir que es una completa, pero completa decepción. Se nota inmediatamente que utilizaron un montón de reducción de ruido. Al mismo tiempo hubo algunos elementos con inteligencia artificial y entonces la imagen se termina viendo deslavada, cerosa, sin detalles. Me recordó muchísimo al documental que tuvo justamente, creo que fue Disney Plus, de los Beatles, que igualmente todo el documental se veía ceroso, deslavado, sin textura, se perdían todos los detalles de la imagen y es porque utilizaron un exceso de reducción de ruido. Lo mismo sucedió con el concierto de Queen y justamente ya les platiqué que cuando estaba viendo el concierto había momentos donde la imagen como que temblaba y ese tipo de reducción de ruido que utilizaron para ese concierto terminaba haciendo que algunos elementos aparecieran y desaparecieran. Se veía muy muy extraño. La verdad es que en cuestión de imagen no les recomiendo para nada ese concierto, pero en cuestión de sonido definitivamente es impresionante. Pero ahora vienen las malas noticias. ¿Quiénes van a poder reproducir este tipo de contenido? Hasta el momento lo que fue anunciado fueron algunos televisores con Google TV, algunos televisores que utilicen Android TV y los sistemas de sonido que sean compatibles con IMAX Enhanced. ¿Esto qué significa? Oye David, yo ya tengo un televisor Sony, voy a poder ver las películas con IMAX Enhanced, bueno, con el sonido IMAX Enhanced en DTS:X, sí y no. ¿Vas a poderlo escuchar? Sí. ¿Vas a notar una mejoría? No. ¿Por qué? Porque si no tienes un sistema de sonido de cine en casa con las bocinas completas correctamente instalado, pues no vas a obtener el beneficio que es utilizar DTS:X con IMAX Enhanced. Lo único que te está diciendo es que si tú tienes un televisor Sony, es que directamente de la aplicación de Disney Plus vas a poder hacer bitstream a un sistema compatible con IMAX Enhanced para que ese sistema ya reproduzca el sonido en todas las bocinas. No significa que desde el televisor ya vas a obtener esta experiencia épica. El televisor solamente es la mitad de la historia. Y cuando dicen que si tú tienes un sistema de sonido compatible con IMAX Enhanced, no quiere decir que el sistema por sí solo, si tú tienes Disney Plus, ya vas a poder escuchar IMAX Enhanced directamente. ¿Por qué? Porque vas a necesitar un dispositivo que haga el bitstream hacia el receptor y puedas escuchar IMAX Enhanced. O sea que si tú tienes la pantalla Sony, tienes digamos como la mitad de los requerimientos para poder ver una película con IMAX Enhanced con todo el efecto de sonido. Y si tienes el receptor de cine en casa compatible con IMAX Enhanced, tienes la otra mitad del sistema que se requiere para reproducir todo el sonido de IMAX Enhanced. Y ahora, muchos me van a preguntar, oye, pero si yo tengo un TV Box de Google o tengo
un TV Box de Amazon o incluso el Apple TV, pues ya vamos a poder reproducir IMAX Enhanced. Pues nuevamente no. Esto se está complicando un poquito en cuestión de compatibilidad. Por ejemplo, el Apple TV no tiene salida de bitstream para formato DTS. Entonces esto complica un poquito la compatibilidad para los usuarios que tienen un Apple TV. Por ejemplo, si tienes un TV Box de Android, en ese caso hay una posibilidad de que en un futuro o incluso en lanzamiento puedas utilizar... A ver, pero entonces si tienes una PC, ¿necesitas comprarle un equipo de audio dedicado o que se le enchufe por, no sé, PCI Express? ¿Cómo sería el sentido de eso? O sea, no lo entiendo. En PC, por ejemplo, el audio puede ser Dolby Atmos o DTS:X, o no puede. Digo, la compatibilidad solo se basa en unos cuantos dispositivos. Hermano, estás limitando muchísimo. O sea, no tú, sino hermano, refiriéndome a bueno, quien quiera que sea que esté decidiendo todos estos movimientos empresariales. Es que de por sí es difícil reproducir todos estos formatos, porque necesitas dispositivos muy especializados o que valen aparte de tu dispositivo de reproducción. Ay, es que es una mamada, güey. Utilizarlo como tal vez un Nvidia Shield, pero no se ha dejado claro si el Nvidia Shield va a ser compatible con IMAX Enhanced desde el lanzamiento en Disney Plus. Entonces nuevamente es especulación. Luego cuando pasamos a una cajita de Amazon como un Fire TV, igualmente nos basamos en especulación. El comunicado de prensa dice que específicamente los televisores que tengan Google TV, Android TV, son los televisores que van a tener compatibilidad con el formato y tienen que ser televisores recientes. Entonces pues aquí empieza, como les digo, la confusión. O sea, yo en mi caso tengo un receptor de cine en casa con IMAX Enhanced, todas las bocinas instaladas en los lugares adecuados, pero pues yo utilizo un proyector en mi sala de proyección. Entonces no va a ser compatible con IMAX Enhanced, al menos que salga una actualización para el Apple TV o saquen una nueva versión de hardware del Apple TV que sea capaz de mandar bitstream en formato DTS. Ahora, pasando al cine en casa de la sala de estar, pues resulta que el sistema de sonido de Sonos no es compatible con el formato DTS en sus variantes, solamente es compatible... Chinga tu madre. Yo tengo un Sonos. No mames. con el formato DTS sencillito, el viejito, el de la época del DVD. Si tú pones un Blu-ray con DTS HD Master Audio, sí lo puede reproducir, pero lo va a reproducir con pérdida, no en el formato lossless. Entonces, ese puede ser un problema. Segundo, los televisores LG, ya los recientes, sí son compatibles con DTS-X, pero los anteriores, como es el caso del G2, que es el que yo tengo, no es compatible con DTS-X. Entonces, nuevamente, la cadena se termina rompiendo. Yo sí puedo experimentar IMAX Enhanced con estas películas, porque estas películas van directo al Blu-ray. El Blu-ray hace el bitstream de DTS-X con IMAX Enhanced hacia el receptor, y ya lo puedes reproducir. Pero como les digo, el Apple TV y otros televisores no son capaces de sacar la señal en formato bitstream en DTS-X con IMAX Enhanced hacia un dispositivo externo. Entonces ahí va a ser todo, pero todo un tema. Vamos a ver cómo lo terminan resolviendo. En lo personal, yo sí estaría dispuesto a comprar otro Apple TV 4K que tenga la capacidad de sacar el sonido en formato bitstream de DTS-X y IMAX Enhanced a un dispositivo externo. En la actualidad, de los dos Apple TVs que tengo, ninguno lo puede hacer. Sí tiene que ser, según yo, una modificación de hardware. ¿Por qué? Porque para tú hacer bitstream de sonido en DTS-X necesitas haber comprado una licencia. Y esa licencia la compra Apple o la compra Nvidia o la compra un fabricante de computadoras o un fabricante de televisores como Sony. Ellos son los que compran la licencia, nos transfieren a nosotros el costo, pero ellos son los que implementan esa licencia dentro del dispositivo. Oye David, pero no hay forma de que Apple termine actualizando el Apple TV para tener la capacidad de hacer bitstream en formato DTS. Sí, sí hay la posibilidad, pero yo creo que no es demasiado probable. ¿Por qué? Porque los Apple TVs de años atrás son Apple TVs que ya fueron pagados hacia Apple, ya fueron comprados. Ellos no tienen ninguna obligación de añadir algo que les va a costar a ellos más dinero. Recordemos que las licencias de Dolby Atmos, DTS-X se venden por volumen. Entonces, entre más dispositivos quieras actualizar a un formato DTS-X, más le van a cobrar a Apple. Y si ellos no tienen la obligación, no lo van a hacer. ¿Cómo sí podrían terminar haciéndolo? Bueno, pues sacando un nuevo Apple TV donde tal vez el precio aumente $1 o $2 para que de esa manera tú puedas tener DTS-X en ese Apple TV específicamente. El costo nos lo van a transferir a nosotros, pero no nos van a decir nada. Solamente el precio va a parecer que es $1 o $2. Verga, se pasaron de verga. Más caro, además de que funciona como incentivo para que pases a una nueva generación. Por eso yo veo muy pero muy complicado que los TV boxes actuales que no tengan compatibilidad con DTS-X de pronto la vayan a tener. ¿Por qué? Porque ese tipo de actualización le costaría al fabricante. Las actualizaciones que recibimos en el día a día por parte de los fabricantes son actualizaciones de software desarrolladas por ellos mismos o al mismo tiempo que no requieren una licencia externa. Si ellos tienen que desembolsar dinero, en ese momento son actualizaciones que yo creo no van a suceder. Hay TV boxes que sí pueden sacar ya el día de hoy DTS-X. Ahora, en ese tipo de cajitas solamente el tema es que Disney Plus se ha actualizado para poder hacer el bitstream en
formato DTS:X. Pero si IMAX Enhanced tiene un trato directo con televisores Sony, pues va a resultar que solamente los televisores Sony van a ser los únicos que puedan sacar el sonido en DTS:X. Es todo un tema este formato. La realidad es que esa es una de las razones por las que no ha sido exitoso. Yo aquí prácticamente tengo el 50% del total de películas que son compatibles con IMAX Enhanced. En formato físico jamás terminaron lanzando demasiadas películas. Entonces pues esperemos que Disney Plus sea un gran empuje para el formato IMAX Enhanced, que haya una justificación para tener estos equipos costosos que ya adquirimos hace muchos años, pero pues la realidad es que parece que va a seguir habiendo obstáculos, y es porque en la actualidad todo está muy estandarizado hacia Dolby Atmos. DTS:X después de la época del Blu-ray se quedó muy pero muy atrás. Entonces vamos a ver cómo resulta eso. Como les digo, son buenas noticias y al mismo tiempo son malas noticias. Lo que sí les puedo decir es que aquellos que sean capaces de reproducir IMAX Enhanced desde el día 1 van a obtener una mejor mezcla de sonido que la mezcla que normalmente está en streaming, pero tampoco va a ser una diferencia de día y noche. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Es que es lo de que decía del güey que tenía como 42 bocinas o algo así. O sea, al final estás pagando un chingo madral por una mejora no sustancial. Una pequeña mejora. Claro que no vale la pena. Pero si eres rico, tienes el dinero, te sobra el dinero, no sé. Te vas a morir en unos meses. Si quieres probar todo lo que la tecnología te pueda dar, pues date. Pero no mames, no te va a hacer sentir el cielo. Simplemente te va a decir, qué chido. ¿Qué hay para comer?